Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nos adentramos en la historia de un perfeccionista absoluto, un hombre que no solo marcó una época, sino que literalmente desafió la gravedad para conquistar un escenario tan exigente como el Santiago Bernabéu. Vamos a hablar del mejor futbolista mexicano de todos los tiempos y de uno de los delanteros más implacables de la historia del fútbol. Preparados, porque esta es la historia del origen heroico, la resiliencia y el triunfo total de Hugo Sánchez. Fijaos en esta maravilla de frase de Leo Beenhakker, su entrenador en el Real Madrid. Nos viene como anillo al dedo para establecer de qué va todo esto. Hugo Sánchez no solo metía goles para ganar partidos, es que elevó el simple acto de empujar el balón a la red a la categoría de alta escuela. Hacía que algo brutalmente efectivo pareciera, de verdad, una obra maestra de museo. Vale, vamos a meternos en harina. Este es nuestro recorrido de hoy. Primero, sus orígenes como el Niño de Oro. Segundo, su salto a Europa. Tercero, repasaremos la leyenda del Pentapichichi. Y finalmente, analizaremos el legado de Hugo. Empezamos por el principio. Sección 1. Orígenes. El Niño de Oro. La biología y el entorno crearon aquí una mezcla que es francamente irrepetible. Por un lado tenemos a su padre, Héctor Sánchez, futbolista profesional, del que heredó esa pasión por el balón y la inspiración para los remates de volea, pero por el otro estaban su madre, María Isabel, y su hermana Erlinda, gimnasta olímpica. Y claro, desde pequeñito Hugo practicó gimnasia. Esta mezcla brutal le dio una elasticidad, una coordinación y una capacidad acrobática rarísimas de ver en un campo de fútbol. Literalmente, llevaba el deporte en la sangre. Y ese talento no tardó nada en explotar en los Pumas de la UNAM. Debutó con solo 18 añitos, clavó 104 goles y se llevó 2 ligas. En el 81 ya le daban el Balón de Oro de la CONCACAF. Pero ojo al dato, que esto refleja perfectamente su nivel de disciplina. Mientras dominaba los campos de fútbol y se convertía en un ídolo de masas, el tipo terminó la carrera de odontología. Disciplina pura y dura tanto de cabeza como de piernas. Pasamos a la sección 2, el salto a Europa. Vamos a ver cómo fue escalando todo esto, porque con América a sus pies tocaba cruzar el charco. Empezó en Pumas en el 76. Luego, en 1981, el Atlético de Madrid apuesta por él. Los inicios en España, las cosas como son, fueron durísimos. La grada del Vicente Calderón no regala nada. Pero con una cabezonería y una resiliencia impresionantes, se metió a la afición en el bolsillo, ganó una Copa del Rey y el trofeo al máximo goleador. Y entonces, en el 85, da el paso más polémico y brutal de su carrera, cruzar la ciudad para fichar por el eterno rival, el Real Madrid. Lo realmente interesante de estas cifras es cómo visualizan su dominio absoluto. Hablamos de 5 trofeos Pichichi. El primero cayó en el Atleti en la temporada 84-85 y luego vino la explosión total en el Real Madrid con 4 más. En aquel momento igualaba el récord histórico de mitos como Quini o Di Stéfano, una auténtica máquina de hacer goles. Llegamos a la sección 3, la leyenda del Pentapichichi. En el Madrid se junta el hambre con las ganas de comer. La unión de Hugo con la famosa Quinta del Buitre le dio al equipo ese instinto asesino que le faltaba. Hugo no salía a jugar, salía a aniquilar al rival. Era un competidor feroz. El resultado, 5 ligas consecutivas, una Copa del Rey, 3 Supercopas y una Copa de la UEFA. Contagió su mentalidad ganadora a todo el vestuario. Él era la personificación de ese miedo escénico que helaba la sangre de los rivales al pisar el Bernabéu. Pero a ver, todo este éxito no era por arte de magia. Detrás de esas piruetas que parecían salirle sin ningún esfuerzo, había un curro espectacular, una obsesión oculta y casi enfermiza por la perfección. Se quedaba horas extras rematando, obligaba a los extremos a ponerle cientos y cientos de centros, repitiendo la misma acción hasta que el contacto era impecable. El área era su casa, sí, pero la dominó a base de muchísimo sudor. Y todo ese trabajo minucioso, obsesivo, nos lleva de cabeza a la temporada 89-90. Una campaña que quedó sellada por un número gigantesco. Un número que en aquella época parecía un auténtico fallo en Matrix. 38. El meollo de la cuestión es cómo se consiguieron. Igualó el mítico récord de Telmo Zarra y se llevó la bota de oro. Pero agarraos, porque todos y cada uno de esos 38 goles fueron al primer toque. Ni un control, ni un regata previo. Nada. ¡Pam! A la red. Y para colmo, 0 penaltis. En el fútbol táctico de hoy en día, pensar en un registro tan directo es casi imposible. Era como un rayo en el área. Claro. Es imposible hablar de Hugo sin mencionar su gran obra de arte, su marca registrada, la Wina. En abril del 88, contra el Logroñés, se inventó un gol que en España se bautizó, con todos los respetos, como el Señor Gol. Una chilena tan estética, tan perfecta, que hasta el árbitro y los rivales tuvieron que aplaudir. Era literalmente la gimnasia de su infancia aplicada al fútbol en su máxima expresión. Y entramos en nuestra última parada, sección 4, el legado de Hugo. Más allá de Europa, su figura en México es sencillamente monumental.
Como líder absoluto del Tri, cargó a sus espaldas con toda la presión de un país entero, sobre todo en aquel Mundial del 86 jugado en casa, donde llegaron hasta cuartos. Es que el impacto era tal que en México las calles se quedaban desiertas, vacías, solo porque jugaba Hugo con el Madrid o con la selección. Fue la prueba viviente de que el talento de su país podía reventarla a nivel mundial. Después de salir del Madrid en el 92, siguió dando guerra. Tuvo un reencuentro súper nostálgico en el 97 en el Atlético Celaya con sus viejos amigos Michel y Butragueño. Pero es que ese gen ganador no se apagó al colgar las botas. Como entrenador, hizo historia en 2004 al convertirse en el primer técnico bicampeón en torneos cortos de México con sus Pumas, inyectando toda su filosofía ofensiva desde el banquillo. Y estos datos ilustran a la perfección su reconocimiento global. No hablamos solo de un tipo con buenas estadísticas. Es, oficialmente, el mejor jugador mexicano de la historia. Pelé lo metió en los FIFA 100, está en el Salón de la Fama. Más allá de las copas, Hugo Sánchez es el pionero, el símbolo definitivo de que el fútbol latino podía triunfar y dominar en la exigente Europa. Así que, llegados a este punto, cabe preguntarse, ¿es el remate acrobático el legado definitivo de Hugo Sánchez? Hemos repasado números brutales, una disciplina de hierro y una mentalidad ganadora que asusta. Pero quizá su mayor triunfo fue demostrarnos que el área de penalti podía convertirse, con muchísimo coraje y una técnica impecable, en un lienzo de artista, una auténtica pista de gimnasia. ¿Y vosotros? ¿Qué pensáis? Porque esa mezcla de técnica y pura ambición es algo que el fútbol seguro no va a olvidar jamás.